Hablemos de Pachita, una mujer que materializaba órganos, y del científico Jacobo Grinberg, quien intentó fundamentarla, pero desapareció cuando estaba muy cerca de lograrlo. Vamos a platicar de Pachita, Jacobo Grinberg y de las teorías que circundan la desaparición tan extraña de Jacobo. A ver, ella es Pachita, una mujer nacida en 1900 en Parral, Chihuahua. Es mi paisana, amigos. Pachita, antes de haberse entregado a este don de la sanación por completo, había sido cabaretera, había vendido boletos de lotería, también se había unido a las filas de Pancho Villa en la Revolución, donde luchó. Era bien trabajadora la Pachita. Fue abandonada por sus padres y fue criada por un afrodescendiente llamado Charles, quien le enseñó a ver las estrellas y a manejar su don de la sanación. Ella también afirmaba que era poseída por el espíritu del último Tlatoani Mexica, ustedes me dicen de qué forma se pronuncia, Cuauhtémoc. Efectivamente, Cuauhtémoc, al que le quemaron los pies, Hernán Cortés, ese mero. Pachita dice que efectivamente Cuauhtémoc fue el último poseedor de este don de sanación, por eso necesitaba su cuerpo para seguir ayudando. A ver, curaba a las personas. Muchas veces solamente hacía cirugías psíquicas, pero en otras ocasiones, si era necesario algo más físico, entonces realizaba cirugías con un cuchillo de cocina. Y en algunas ocasiones, si era necesario, sacaba el órgano que estaba en mal estado, materializaba un órgano completamente sano, se lo metía al cuerpo y luego suturaba solamente con sus manos. Y así fue como muchas personas fueron partícipes y vieron de primera mano el poder de Pachita, entre ellos grandes políticos mexicanos. Por ahí dicen que llegó a operar Los Pinos. Pero no nos alarguemos más porque hay muchísimo contexto, bebé. Y ahora entremos en materia del señor Jacobo Grinberg. Jacobo fue, o es, no se sabe, un científico mexicano, estudioso de la psicología, de la parapsicología, de la neurolingüística y de todo el estudio de la conciencia humana. Le llamaba mucho la atención cómo se comportaba la mente humana. Fundó un laboratorio de psicofisiología, así se le dice, en la Universidad de Anáhuac. También daba clases en la UNAM, escritor de 40 libros. Muchas de las investigaciones de Jacobo pues han sido catalogadas por otros científicos como pseudociencia. Pero yo siento, esto es a título personal, que al dedicarse a un rubro tan extenso, complicado y muy poco entendido como lo es la mente, pues se metió en una camisa de 11 varas, pero eso no quería decir que no tuviera la metodología científica. Aparte que muchos de sus experimentos pues fueron comprobados, mis chavos, o sea, pese a quien le pese. El problema fue que cuando se metió a estudiar el chamanismo, pues toda la comunidad científica lo empezó a ver feíto, lo empezó a ver como el rarito, el negrito en el arroz. Fue este interés por el estudio de los límites de nuestra conciencia que volteó a ver a los poderes curativos y extrasensoriales que dicen tener los chamanes, que por eso dio con Pachita. Él en un principio la quería desmentir. Fue cuando él estuvo ahí en presencia de Pachita y presenció con todos sus sentidos lo que ella hacía, que voy a citar las palabras del propio Jacobo para contarles. Yo soy un científico, tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer, Pachita, y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. A mí, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. Jacobo se queda con Pachita 2 años. Iba por 3 días y se quedó 2 años. Se convirtió en su aprendiz, en su asistente, en su más fiel espectador. Entonces la misión de Jacobo se convirtió en sustentar con el método científico lo que Pachita hacía, sus milagros, sus hazañas. Y generó la teoría sintérgica. Es algo complicada de entender, pero en pocas palabras es que existe un campo informacional, un campo cuántico, un campo que lo contiene absolutamente todo, que no podemos ver, pero nuestra mente, nuestra conciencia interactúa con este campo, y el resultado de esta interacción es la realidad que nosotros podemos percibir. O sea, nuestra mente decodifica de todo informacional. Otra forma fácil de entenderlo es como si existiera una red que conecta absolutamente todo. Y no tenemos acceso al proceso en sí,
por eso creemos que no existe. A ver, y acuérdense que la física cuántica, la teoría es que dice que las partículas se comportan según el espectador, según quien las ve. Y si entramos en materia de física cuántica, les podría hacer otro video que si les gusta denle like y yo les preparo otro porque es un tema súper extenso, pero los amantes de esto decimos que la física cuántica, la ciencia, a través de la física cuántica, está explicando la existencia de Dios. Pero bueno, esto lo dejamos de lado y vayamos al grano. A ver, Jacobo decía que nosotros percibimos la latiz según nuestro nivel de conciencia. Entonces, hay quienes tienen un nivel de conciencia más elevado que no solamente pueden percibirla, sino también cambiarla, modificarla, interactuar con ella. Por eso Pachita podía materializar órganos porque tenía acceso directo como al software, lo hackeaba y materializaba un órgano. Pone el ejemplo de Jesucristo y todos sus milagros. Entonces, para encontrar un recurso que pudiera comprobar la existencia de esta tela que no podemos ver, de la latiz, generó el experimento del entrelazamiento cuántico. Aquí mi querido Jacobo metió gol. Ya les había platicado esto, pero se los vuelvo a platicar porque está buenísimo. Tomaron a 2 personas y las pusieron a hacer el ejercicio de conciencia imaginando que eran una y la otra. O sea, yo imagino que eres tú imaginas que soy yo, durante 20 minutos y mantener durante 20 minutos en su imaginario esta idea de ser una misma persona. Colocaron electrodos en la cabeza de ambas personas para medir la actividad energética del cerebro, para medir la actividad neuronal. Los aislaron por completo y a una solamente de estas personas con un flash de luz le generaban estímulos en el ojo, ¿no? Entonces, gracias a estos flashazos, la persona iba detectando actividad cerebral y en la computadora se podía ver. Y viene la mejor parte. A la persona que solamente le habían colocado electrodos y que no le estaban proporcionando ninguna especie de flashazo, estaba generando la misma actividad neuronal al mismo tiempo. Entonces aquí es donde Jacobo pudo comprobar que la información no viaja, la información es transferida inmediatamente por esta red intangible, dando pie a demostrar científicamente que lo que hacía esta mujer y otros más sí era posible. Oigan, ya no me alcanzó el tiempo para seguir platicando de esto, pero like para parte 2 y seguir dando todas las teorías conspirativas alrededor de esto.